¿Cuál fue la regla más machista de tu escuela? Nuestra directora, la señora Garza, nos obligaba a las chicas a subir fotos de nuestra ropa a una aplicación cada mañana antes de entrar al edificio. Si ella consideraba que algo era una distracción para los estudiantes hombres, nos mandaban a la enfermería a ponernos unos uniformes deportivos grises, enormes y vergonzosos que decían violación al código de vestimenta en letras rojas por delante y por detrás. ¿Hombros al aire? Violación. ¿Pantalones cortos más arriba de la punta de los dedos? Violación. ¿Leggings sin falda? Violación. Ella patrullaba los pasillos con una regla, midiendo el largo de las faldas y los tirantes de las camisetas sin mangas. 3 violaciones significaban suspensión y una mala nota en tu solicitud universitaria. Mientras tanto, los chicos usaban camisetas sin manga con aberturas hasta la cintura y nadie les decía nada. A mi amiga Mariana la mandaron a casa por usar la misma playera tipo polo que usaba el equipo de fútbol de chicos. Simplemente porque a ella se le veía diferente. Otra chica perdió su puesto en la Sociedad Nacional de Honor porque su estirón hizo que la falda de su uniforme fuera inapropiadamente corta, aunque no podía comprar una nueva. Empezamos a cargar ropa de repuesto, a revisarnos entre nosotras en los baños, avisando de la ubicación de la señora Garza por mensajes de grupo. Yo había pasado 2 años sin una violación usando sudaderas holgadas, incluso con un calor de 32 grados centígrados. Guardaba mis insumos para la diabetes en mi mochila y había perfeccionado el arte de cambiar el tubo de mi bomba de insulina a través de mi ropa para no tener que levantarme la camisa. Mi mamá trabajaba como paramédica en turnos de 12 horas, así que si me mandaban a casa, estaría sola hasta la medianoche. Todo cambió la semana antes del examen de admisión a la universidad. Mi bomba de insulina falló durante la segunda clase. El tubo se había doblado y no estaba suministrando insulina. Mi nivel de azúcar en sangre ya estaba en 380 y subía rápido. A 400. Corría el riesgo de sufrir una cetoacidosis diabética. A 500. Podría entrar en coma. Necesitaba cambiar el sitio de infusión de inmediato, lo que significaba levantarme la camisa para acceder a mi estómago, donde estaba conectada la bomba. Corrí al baño, pero lo estaban limpiando. La enfermería tenía una fila de chicas infractoras esperando sus uniformes de la vergüenza. El baño para personas con discapacidad estaba cerrado. Mi vista empezaba a ponerse borrosa, una mala señal. Con las manos temblándome y la cabeza palpitando, me metí en un laboratorio de ciencias vacío. Tenía la camisa levantada, tratando frenéticamente de desconectar el tubo fallido e insertar un nuevo set de infusión cuando la señora Garza entró con un grupo de miembros del consejo escolar que estaban de visita. Vio mi estómago expuesto con el dispositivo médico pegado, y su cara se iluminó como si se hubiera ganado la lotería. Esto es exactamente de lo que he estado hablando, anunció a los miembros del consejo. Chicas que creen que pueden exponerse cuando quieran. Es médico. Intenté explicar, torpemente tratando de reconectar mi bomba. Cúbrete inmediatamente. Sacó su teléfono, tomando fotos. Esto es más que inapropiado. Estás traumatizando a estos visitantes. Mi monitor de azúcar en sangre gritó una alarma. 425. Mis manos temblaban tanto que no podía conectar el nuevo set de infusión. El sudor me caía por la cara. Una de las miembros del consejo, una señora mayor, se adelantó. ¿Eso es una bomba de insulina? Es una táctica de manipulación, dijo rápidamente la señora Garza. Dicen lo que sea para evitar consecuencias. Señora Garza, voy a entrar en cetoacidosis, logré decir. Necesito que te cambies el sitio de la bomba ahora, o puedes explicar tus excusas y tu suspensión. A la oficina. Ahora. Me puse de pie, tambaleándome. La habitación dio vueltas. Mi monitor volvió a chillar. 450. Sin insulina cada minuto significaba más daño a mis órganos, pero caminé hasta su oficina, me senté en la silla y la vi llenar papeleo mientras mi cuerpo se destruía por dentro. Se tardó 20 minutos en escribir mi infracción, añadiendo exposición indecente y desafío a la autoridad al formulario. La alarma de mi bomba sonó 3 veces más. Le dije que necesitaba atención médica. Ella dijo que debía haber pensado en eso antes de violar el código de vestimenta. Cuando me levanté para ir a la enfermería, bloqueó la puerta. Siéntate. O le añadiré agresión a tu expediente. Para cuando me liberó, mi nivel de azúcar en sangre era de 510. La enfermera llamó a emergencias. Pasé 3 días en la unidad de cuidados intensivos, UCI. El doctor dijo que 30 minutos más y podría haber entrado en coma. Mientras estaba inconsciente, la señora Garza envió un correo a todos los padres con fotos mías exponiéndome, alegando que mi emergencia médica era falsa. Pero una de esas miembros del consejo era la doctora Pamela Salgado, jefa de endocrinología pediátrica en el hospital infantil. Ella sabía exactamente lo que había presenciado. La señora Garza fue despedida de inmediato. Pero cuando revisamos la computadora de su oficina, encontramos una carpeta etiquetada «Chicas problemáticas». Dentro había fotos de 17 estudiantes en situación de emergencia médica. Y eso ni siquiera es la peor parte. Desperté 3 días después con tubos en ambos brazos y máquinas pitando a mi alrededor. La habitación del hospital era brillante y fría, y cada parte de mi cuerpo se sentía pesada y mal. Mamá estaba dormida en la silla al lado de mi cama, todavía con su uniforme azul de paramédica de su turno. Su rostro se veía hinchado y rojo, y podía ver lágrimas secas en sus mejillas. Me dolía la garganta y mi boca sabía a metal.
Intenté sentarme, pero los tubos tiraron, y un dolor agudo me recorrió el brazo. El movimiento hizo que una de las máquinas pitara más fuerte. Y mi mamá se despertó de golpe. Un doctor entró unos minutos después, una mujer alta con el cabello gris recogido en un moño. Revisó los monitores y escribió algo en un portapapeles. Luego acercó un taburete al lado de mi cama. Me explicó que había tenido algo llamado cetoacidosis diabética, lo que significaba que mi azúcar en sangre subió tanto que mi sangre se volvió ácida y comenzó a destruir mis órganos por dentro. La ambulancia llegó justo a tiempo porque mis riñones estaban empezando a fallar y mi cerebro se estaba hinchando. 30 minutos más sin insulina y habría entrado en coma. Dijo que podría haber causado daño cerebral permanente o que podría haber muerto. Mamá comenzó a llorar de nuevo cuando la doctora dijo eso, cubriéndose la cara con las manos. La doctora apretó el hombro de mi mamá y nos dejó solas. Mamá se movió al borde de mi cama y agarró mi mano, pidiendo perdón una y otra vez. Dijo que lamentaba no haber estado allí, por trabajar tantos turnos, por no haber sabido de alguna manera que esto pasaría y haberlo detenido. Le dije que no era su culpa, que ella no podía haber sabido que la señora Garza me atraparía en su oficina mientras mi azúcar en sangre subía, pero pude ver la culpa carcomiéndola, la forma en que su rostro se arrugaba cada vez que miraba los tubos en mis brazos. Una mujer con una credencial de hospital que decía Servicios Sociales entró esa tarde. Tenía un rostro amable y un cuaderno y se sentó en la silla donde mi mamá había estado durmiendo. Me preguntó qué pasó y por qué esperé tanto para cambiar el sitio de mi bomba cuando sabía que mi azúcar en sangre era peligroso. Le expliqué que el baño estaba siendo limpiado, la enfermería llena de infractoras del código de vestimenta, el baño para personas con discapacidad cerrado. Le conté sobre esconderme en el laboratorio de ciencias porque mi visión se estaba nublando y se me acababa el tiempo. Luego describí cómo entró la señora Garza con los miembros del consejo escolar tomando fotos, negándose a dejarme explicar sobre el dispositivo médico. El rostro de la trabajadora social cambió mientras hablaba, pasando de preocupado a enojado. Escribía más rápido en su cuaderno, subrayando cosas. Cuando llegué a la parte en que la señora Garza me retuvo en su oficina durante 20 minutos mientras la alarma de mi bomba sonaba 3 veces, la trabajadora social dejó de escribir y solo me miró fijamente. Me preguntó si la señora Garza sabía que necesitaba ayuda médica y dije que sí. Le dije múltiples veces que iba a entrar en cetoacidosis. La trabajadora social cerró su cuaderno y dijo que presentaría un informe sobre lo sucedido. Más tarde esa tarde, la doctora Salgado vino a visitarme. Se presentó como la miembro del consejo que estaba en el recorrido ese día, la que preguntó por mi bomba de insulina. Acercó el mismo taburete que usó la doctora y me dijo que ya había reportado todo lo que presenció al superintendente y al consejo escolar. La señora Garza había sido puesta en licencia administrativa inmediata a la espera de una investigación. La doctora Salgado dijo que supo exactamente lo que estaba sucediendo cuando vio mi bomba y escuchó la alarma, y que estaba horrorizada de que la señora Garza se negara a dejarme obtener ayuda. Prometió que haría todo lo posible para asegurarse de que la señora Garza enfrentara consecuencias por lo que hizo. Luego, la doctora Salgado sacó su teléfono y me mostró algo que me hizo sentir el estómago peor que los tubos. Mientras estaba inconsciente, la señora Garza había enviado un correo electrónico a todos los padres de la escuela con fotos mías en el laboratorio de ciencias. El correo lo llamó exposición indecente, y dijo que mi emergencia médica era falsa, solo una excusa para violar el código de vestimenta. Pude ver mi propio rostro en la foto, sudoroso y pálido. Mi camisa levantada para mostrar el sitio de la bomba. Verlo así, convertido en evidencia de que hice algo malo, me hizo sentir enferma y violentada de nuevo. La doctora Salgado guardó su teléfono y explicó que ella era la jefa de endocrinología pediátrica en el hospital infantil. Reconoció inmediatamente lo que me estaba sucediendo y entendió que la interferencia de la señora Garza fue negligencia médica. Dijo que estaba preparada para testificar sobre lo grave que era mi condición y cómo el retraso pudo haberme matado. Su voz era tranquila pero firme y le creí cuando dijo que lucharía para asegurarse de que esto nunca le sucediera a otro estudiante. El hospital me mantuvo 2 días más para estabilizar mi azúcar en sangre y asegurarse de que mis órganos no estuvieran permanentemente dañados. Pasé la mayor parte del tiempo durmiendo, pero cuando estaba despierta, no podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de morir, todo porque necesitaba cambiar mi bomba de insulina, y la señora Garza decidió que las reglas de vestimenta importaban más que mi vida. A veces despertaba llorando sin saber por qué, y las enfermeras venían a revisarme y ajustar mis medicamentos. Mamá se quedó conmigo todo el tiempo, durmiendo en esa silla incómoda y comiendo comida de cafetería. Mariana vino a visitarme el segundo día, con un gran ramo de flores del supermercado. En cuanto me vio en la cama del hospital con todos los tubos, comenzó a llorar. Se sentó en la silla y lloró tan fuerte que no pudo hablar por unos minutos. Cuando finalmente se calmó, me dijo que se había sentido culpable por 2 años por lo de la playera polo. Dijo que debió haber luchado más o reportado a la señora Garza a alguien en lugar de solo aceptar el castigo. Le dije que tampoco era su culpa, que la señora Garza nos hacía sentir a todas que nos lo merecíamos. Más amigas vinieron a visitarme al día siguiente y cada una tenía una historia sobre violaciones al código de vestimenta. Sara me contó que la mandaron a casa porque se le veía el tirante del sostén a través de su camisa. Jessica dijo que la señora Garza la hizo pararse frente a la clase mientras le medía los pantalones cortos con una regla.
Amanda describió que la sacaron de un examen porque los tirantes de su camiseta sin mangas eran demasiado delgados. Mientras las escuchaba me di cuenta de cuántas teníamos estas historias. Todas habíamos pasado años pensando que estábamos solas, cada una ideando nuestras propias estrategias para sobrevivir a las reglas de la señora Garza. Llevábamos ropa de repuesto, nos avisábamos por mensajes de grupo, usábamos sudaderas holgadas con un calor de 32 grados centígrados. Estábamos librando la misma batalla individualmente en lugar de reconocer el patrón de lo que realmente nos estaba sucediendo. Mamá usó sus días de vacaciones guardados para tomarse una semana libre del trabajo y quedarse en casa conmigo después de que me dieron de alta del hospital. No habló mucho sobre lo que pasó. Solo se aseguró de que mis suministros de insulina estuvieran organizados, mi monitor de azúcar cargado y la comida lista cada vez que la necesitaba. Se sentaba en la sala mientras yo descansaba en mi habitación, lo suficientemente cerca para que pudiera llamarla si algo salía mal con mi bomba de nuevo. Tenerla allí me hacía sentir más segura de lo que me había sentido en años. Aunque ambas sabíamos que no podía permitirse perder los turnos y nuestra cuenta bancaria sufriría por ello. Me revisaba cada pocas horas, me traía agua y me preguntaba mis números, y dejé de sentir que tenía que manejar todo sola. El superintendente escolar, Javier, llamó el cuarto día de mi recuperación. Mamá contestó y puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. Su voz sonaba incómoda y cuidadosa, como si estuviera leyendo de un guión que alguien escribió para él. Quería programar una reunión sobre mi regreso a la escuela y seguía usando frases como el incidente y garantizar la seguridad de los estudiantes en el futuro, sin decir realmente lo que la señora Garza me hizo. Mamá le dijo que devolveríamos la llamada cuando me sintiera lo suficientemente fuerte para discutirlo. Y él accedió rápidamente, probablemente aliviado de terminar la conversación. 2 días después, la doctora Salgado llamó con noticias que me apretaron el pecho. La señora Garza había sido despedida con efecto inmediato, no solo puesta en licencia como pensábamos. El consejo escolar celebró una reunión de emergencia después de revisar la declaración de la doctora Salgado como testigo y mis registros médicos de la UCI. Votaron unánimemente por la terminación, lo que significaba que la señora Garza no podía alegar que fue un malentendido o apelar la decisión. La doctora Salgado explicó que mi caso mostraba negligencia médica clara, y el consejo no podía ignorar el testimonio de una especialista pediátrica sobre lo cerca que estuve de morir. Escuchar sobre el despido me dio una extraña mezcla de alivio y enojo. Alivio porque la señora Garza no podía lastimar a nadie más, pero enojo porque casi tuve que morir para que alguien se tomara en serio la aplicación del código de vestimenta. ¿Cuántos otros estudiantes sufrieron violaciones y humillación y a nadie le importó porque no tuvieron a un doctor observando? ¿Cuántas chicas pasaron años pensando que merecían castigo por tener cuerpos que existían en forma adolescente? El alivio se sintió bien, pero el enojo ardía más, haciéndome preguntar qué habría pasado si la doctora Salgado no hubiera estado en ese recorrido. Si hubiera entrado en coma sin nadie que explicara lo que la señora Garza había hecho. 3 días después de la llamada de la doctora Salgado, Javier contactó a mamá de nuevo con información que cambió todo. El especialista de informática que estaba vaciando la computadora de la oficina de la señora Garza encontró una carpeta etiquetada Chicas Problemáticas enterrada en sus archivos. Dentro había fotos y notas detalladas sobre 17 estudiantes que la señora Garza consideraba alborotadoras por violaciones al código de vestimenta. El especialista alertó inmediatamente a Javier, quien convocó una reunión de emergencia con todos los padres cuyas hijas estaban nombradas en la carpeta. Mamá y yo fuimos a la oficina del distrito un martes por la noche y encontramos la sala de conferencias llena con otras 16 familias, todas con caras de confusión y preocupación por haber sido convocadas. Javier estaba al frente con una laptop, su rostro pálido y serio. Los padres llenaron cada silla y se alinearon en las paredes, sus voces alzándose en preguntas y demandas de respuestas sobre lo que estaba sucediendo. Javier abrió la laptop y comenzó a explicar lo que encontró el especialista de informática. La carpeta contenía fotos que la señora Garza tomó de estudiantes a lo largo de los últimos 3 años. Algunas mostraban a chicas llorando en los uniformes de la vergüenza, sus rostros rojos y con lágrimas mientras usaban esos horribles conjuntos grises con letras rojas. Otras eran primeros planos documentando tipos de cuerpo con notas sobre áreas problemáticas y comportamiento de búsqueda de atención, escritas debajo. La señora Garza había escrito observaciones detalladas sobre tallas de busto, medidas de cadera, cómo ciertas chicas se exhibían en uniformes escolares estándar. La documentación era obsesiva y perturbadora, como si nos hubiera estado estudiando como especímenes en lugar de estudiantes. Javier hizo clic en las fotos en la pantalla del proyector, y los padres comenzaron a jadear y llorar. Una madre en la primera fila se puso de pie de repente y señaló la pantalla. Reconoció a su hija Kayla en una foto de hace 2 años. Y comenzó a sollozar tan fuerte que no podía hablar. Su esposo la abrazó mientras lloraba. Kayla les había dicho que la falda del uniforme estaba demasiado corta debido a un estirón, y habían estado ahorrando para comprar una nueva, pero la señora Garza la suspendió antes de que pudieran pagarla. La madre seguía diciendo que no sabía, que no entendía lo malo que era. Pensó que Kayla estaba exagerando sobre el trato de la directora. Javier prometió una investigación completa sobre cómo operó la señora Garza sin supervisión durante tanto tiempo. Se ofreció a conectar a las familias con servicios de consejería y dijo que el distrito cubriría los costos. Se veía genuinamente conmocionado por lo que reveló la carpeta, sus manos temblando ligeramente mientras cerraba la laptop. Pero varios padres ya estaban hablando de abogados y demandas,
sus voces enojadas y fuertes en la sala de conferencias. Querían saber quién más sabía sobre el comportamiento de la señora Garza, porque nadie la detuvo antes. ¿Qué planeaba hacer el distrito más allá de solo despedirla? Javier seguía tratando de calmar a todos, pero el enojo en la sala era demasiado fuerte. Luego Javier volvió a abrir la carpeta e hizo clic en la foto de Mariana. Sentí un nudo en el estómago al ver su rostro en esa pantalla frente a todos. Las notas debajo la llamaban desafiante y presentación masculina por usar la playera polo del equipo de fútbol. La señora Garza había escrito observaciones detalladas sobre cómo se vestía Mariana, cómo caminaba, cómo hablaba con otros estudiantes. Las notas revelaron que la señora Garza apuntaba específicamente a Mariana, no solo por violaciones al código de vestimenta, sino por su expresión de género, por no encajar en la estrecha idea de la señora Garza de cómo deberían verse y actuar las chicas. Los padres de Mariana se sentaron 3 filas detrás de nosotros, y escuché a su padre decir una mala palabra en voz baja. La reunión duró 2 horas, y al final, 17 familias sabían que sus hijas habían sido documentadas, fotografiadas y atacadas por una directora que trataba a los cuerpos adolescentes como problemas a resolver. Salí de esa sala de conferencias con la mano de mi mamá en mi hombro, pero no podía sentirla. Las luces del estacionamiento hacían que todo se viera deslavado y falso. Condujimos a casa en silencio y me quedé mirando por la ventana pensando en 17 chicas. 17 historias separadas de ser medidas, fotografiadas y avergonzadas. 17 archivos documentando cómo nos vestíamos, nos movíamos y existíamos en nuestros cuerpos. Mamá se estacionó en nuestra entrada y apagó el auto, pero ninguna de las dos se movió. Finalmente dijo que lo sentía, y le dije que no era su culpa. Nos quedamos allí 10 minutos más antes de entrar. Fui directo a mi habitación y me acosté en mi cama con la ropa puesta. Mi bomba pitó sus alertas normales y cada sonido me apretó el pecho. Seguía viendo esa carpeta en la pantalla del proyector. Todas esas fotos que tomó la señora Garza como si fuéramos especímenes en algún experimento científico retorcido. 3 años de documentación. ¿Cuántas otras chicas hubo antes de que comenzara a guardar registros digitales? ¿Cuántas víctimas se graduaron sin saber que otras pasaron por lo mismo? 2 días después, el teléfono de mi mamá sonó durante el desayuno. Una mujer llamada Natalia del Río se presentó como abogada de derechos civiles. Se había enterado de la carpeta por otro padre en la reunión. Se especializaba en casos que involucraban discriminación y creía que teníamos motivos para una demanda, no solo contra la señora Garza personalmente, sino contra el distrito escolar por permitirle operar sin supervisión durante tanto tiempo. Mamá puso el teléfono en altavoz y Natalia explicó que quería representar a las 17 familias colectivamente. La unión hace la fuerza, dijo. Ya había hablado con otras 6 familias y estaban interesadas. Le dio a mamá la dirección de su oficina en el centro y sugirió que fuéramos a una consulta. Sin costo por la reunión inicial. Mamá programó una cita para el viernes por la tarde. La oficina de Natalia estaba en el 3er piso de un edificio antiguo cerca del tribunal. La sala de espera tenía sillas gastadas y pilas de revistas legales. Natalia salió a recibirnos usando jeans y un blazer. Se veía más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y tantos. Nos llevó a su oficina y sacó una carpeta mucho más gruesa de lo que anticipé. Ya había comenzado a construir el caso. Las fotos que tomó la señora Garza sin nuestro consentimiento podrían violar las leyes de privacidad. La carpeta en sí constituía evidencia de aplicación discriminatoria ya que solo documentaba a chicas, nunca a chicos. Las notas de body shaming que escribió la señora Garza podrían respaldar acusaciones de acoso sexual. Natalia extendió papeles sobre su escritorio mostrando la política de código de vestimenta, informes de incidentes y correos electrónicos que la señora Garza envió a los padres. Explicó que mi emergencia médica nos daba el caso más fuerte porque la señora Garza deliberadamente me impidió acceder a atención que me salvó la vida. Eso pasó de la aplicación de políticas a un potencial territorio penal. Los otros 16 casos mostraban un patrón de ataque que ningún distrito escolar podría defender. Natalia habló durante 40 minutos sobre declaraciones juradas, descubrimiento de pruebas y negociaciones de acuerdo. Mamá hizo preguntas sobre el cronograma y los costos. Natalia dijo que la mayoría de los casos de derechos civiles toman un año como mínimo, pero que trabajaría contingente. Solo pagaríamos si ganábamos. Mamá y yo nos miramos, asentí. Mamá le dijo a Natalia que estábamos dentro. Esa noche soñé que estaba de vuelta en la oficina de la señora Garza. Mi azúcar en sangre subiendo más allá de 400 y ella simplemente seguía escribiendo. Intenté levantarme, pero mis piernas no se movían. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. La alarma de mi bomba gritaba y la señora Garza sonreía. Desperté a las 3 de la mañana empapada en sudor. Agarré mi bomba de la mesita de noche y revisé la pantalla. Azúcar en sangre normal, insulina fluyendo correctamente. Desconecté el tubo de todos modos y examiné cada centímetro bajo la lámpara de mi escritorio. Sin dobleces. Sin bloqueos. Todo funcionando bien. Lo reconecté y revisé mi azúcar en sangre de nuevo. Todavía normal. Me acosté de nuevo, pero no pude dormir. Me levanté y revisé la bomba otra vez a las 3:45, luego a las 4:20, luego a las 5:10. Mamá me encontró a las 5:30 sentada en el suelo de mi habitación rodeada de suministros de repuesto para la bomba. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado. Nos quedamos allí hasta el amanecer. El consejero escolar Dinesh llamó esa tarde.
Le habían asignado programar citas con las 17 chicas de la carpeta. Su voz era amable por teléfono, no insistente. Dijo que entendía si no estaba lista para hablar. Pero su puerta estaba abierta cuando yo quisiera. Mamá hizo una cita para el siguiente martes. Fui de mala gana, esperando las típicas frases hechas de adultos sobre que todo pasa por algo. La oficina de Dinesh era pequeña con un sillón, sillas y una ventana que daba al estacionamiento. No comenzó con preguntas sobre mis sentimientos. Dijo que lo que hizo la señora Garza fue abuso institucional. Usó esas palabras exactas. No acoso. No aplicación estricta. No un malentendido. Abuso. Dijo que la escuela nos falló al no proporcionar supervisión. Dijo que teníamos todo el derecho a estar enojadas, asustadas y traumatizadas. No intentó hacerme sentir mejor o decirme que siguiera adelante. Simplemente validó que lo que pasó estaba mal. Lloré por primera vez desde que desperté en el hospital. No un llanto triste. Un llanto de enojo. Toda la rabia que había estado conteniendo durante 2 años de sudaderas holgadas y vigilancia constante salió a borbotones. Dinesh me dio pañuelos y esperó. Cuando finalmente me detuve, preguntó si quería volver la próxima semana. Dije que sí. Volver a la escuela se sentía imposible. Había estado fuera por 2 semanas desde la UCI. Mi maestra me envió tarea por correo electrónico, pero me estaba quedando atrás en 3 clases. Quedarme en casa significaba reprobar el último año. Mamá se ofreció a llevarme el primer día de vuelta. Me vestí esa mañana y me cambié de ropa 4 veces. Nada se sentía seguro a pesar de que la señora Garza se había ido. Llegamos al estacionamiento de la escuela 20 minutos antes de la primera clase. Mamá apagó el motor. Me quedé mirando la entrada del edificio. Los estudiantes pasaban junto a nuestro auto entrando. Conté hasta 10 y me dije a mí misma que abriera la puerta. No podía moverme. Mamá no me presionó. Solo se sentó allí conmigo. 5 minutos pasaron. Luego 10. Luego 15. Finalmente, a 5 minutos antes del primer timbre, agarré mi mochila y abrí la puerta. Mamá me apretó la mano. Caminé por el estacionamiento sintiendo que todos me estaban mirando, aunque la mayoría de los estudiantes no estaban prestando atención. Los pasillos se sentían diferentes. No podía explicar exactamente cómo, pero algo había cambiado. Mariana me encontró en mi casillero y me abrazó sin decir nada. Algunos estudiantes me sonrieron de esa manera compasiva que me hacía sentir como una víctima. Otros susurraban cuando pasaba. Escuché fragmentos de conversaciones en el baño entre clases. Algunas chicas decían que la señora Garza solo estaba haciendo su trabajo y estábamos armando un drama de la nada. Otras decían que habían estado esperando años a que alguien hablara. Una chica de mi curso, que no conocía, me detuvo en el pasillo y me agradeció. Dijo que la señora Garza le había dado 3 violaciones el año pasado y había estado aterrorizada de ser suspendida. Ahora sentía que podía respirar. Pero una chica de mi clase de literatura puso los ojos en blanco cuando me vio. Le dijo a su amiga lo suficientemente fuerte para que yo escuchara que a algunas personas les encanta hacerse la víctima para llamar la atención. Mantuve la cabeza baja y me concentré en superar cada periodo de clase. En el tercer periodo, el intercomunicador crepitó y la voz del nuevo director interino llenó el edificio. Joaquín Murillo había sido traído de otro distrito. Todos los estudiantes debían presentarse en el auditorio de inmediato para una asamblea obligatoria. Entramos fila por fila. Joaquín estaba en el escenario, luciendo tranquilo y serio. Era más joven que la señora Garza, tal vez de unos 40, con cabello canoso y lentes. No perdió el tiempo en pequeñas charlas. La aplicación de envío de fotos fue descontinuada con efecto inmediato. Los uniformes de la vergüenza estaban siendo destruidos. A cualquier estudiante que actualmente estuviera cumpliendo una suspensión por violaciones al código de vestimenta, se le eliminarían esas marcas de sus registros. El auditorio estalló en aplausos y vítores. Algunos estudiantes silbaron. Otros se abrazaron. Yo me quedé congelada en mi asiento. Mariana me agarró la mano y la apretó. Joaquín esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Explicó que se formaría un comité para crear una nueva política de código de vestimenta. Estudiantes, padres y maestros trabajando juntos. La nueva política se centraría en la salud y la seguridad, no en vigilar los cuerpos o prevenir distracciones. No más mediciones con regla. No más fotografiar estudiantes. No más vergüenza pública. El comité se reuniría semanalmente a partir del próximo lunes y cualquier estudiante podría ofrecerse como voluntario para participar. Más aplausos. Aunque no tan fuertes esta vez. Noté que varios maestros en las filas de atrás se veían incómodos. Una maestra mayor cruzó los brazos y frunció el ceño. Otro susurró a la persona a su lado. No todos estaban contentos con los cambios. Joaquín terminó diciendo que su puerta siempre estaba abierta y que los estudiantes deberían sentirse seguros de llevarle sus preocupaciones directamente a él. La asamblea terminó y regresamos a nuestras clases. Entre el cuarto y quinto periodo me metí en el baño para revisar mi bomba. Kayla estaba parada en el lavabo lavándose las manos. Hicimos contacto visual en el espejo y ambas nos quedamos congeladas. La reconocí de la reunión de padres. La chica cuya foto hizo sollozar a su madre. Ella también me reconoció. Nos quedamos allí incómodamente por un momento antes de que ella hablara. Dijo que había desarrollado ansiedad al vestirse cada mañana. Pasaba horas probándose diferentes atuendos, revisando cada ángulo en el espejo, midiendo el largo del dobladillo y el ancho de los tirantes.
Sus padres pensaron que solo estaba siendo difícil con la ropa. No entendieron que estaba tratando de sobrevivir. Incluso ahora con la señora Garza yéndose, todavía sentía ese pánico al elegir qué ponerse. Le dije que yo había usado sudaderas con capucha durante 2 años seguidos, incluso en el calor del verano. Ella asintió como si lo entendiera completamente. Nos quedamos allí en ese baño compartiendo algo que no podíamos nombrar del todo. Aún no era amistad sino reconocimiento. Ya no estábamos solas. Al día siguiente llevé mi bandeja de almuerzo por la cafetería y encontré a Kayla sentada sola en una mesa de la esquina. Ella levantó la vista cuando me acerqué y señaló el asiento vacío frente a ella. Me senté sin decir nada, y comimos en silencio por unos minutos, solo existiendo en el mismo espacio sin necesidad de explicarnos. Mariana se nos unió a la mitad del periodo de almuerzo, deslizándose en el asiento a mi lado y preguntando si esta era nuestra mesa ahora. Kayla dijo que suponía que sí. Al final de la semana, 3 chicas más de la carpeta se habían unido a nosotras. Al principio no hablamos de lo que pasó, solo intercambiamos quejas normales sobre la tarea y los maestros y los planes de fin de semana, pero sentarnos juntas se sintió diferente a sentarse sola, como si estuviéramos construyendo algo sin nombrarlo aún. Raquel apareció el lunes siguiente con su lonchera y preguntó si podía sentarse con nosotras. Estuvo callada los primeros días, principalmente escuchando mientras el resto hablábamos. Luego, una tarde, mencionó que había estado en tratamiento por un trastorno alimenticio durante más de 1 año. Su terapeuta seguía preguntándole qué lo desencadenó, tratando de rastrearlo hasta algún evento o trauma específico. Raquel dijo que nunca lo conectó con lo del código de vestimenta hasta que vio la documentación de la carpeta. La señora Garza había escrito notas sobre su tipo de cuerpo, llamándola con curvas y diciendo que necesitaba ser más cuidadosa con la ropa que usaba porque su figura era naturalmente distractora. Raquel tenía 13 años cuando se escribieron esas notas. Comenzó a saltarse comidas ese mismo año, tratando de hacer su cuerpo más pequeño y menos notorio. El tratamiento la ayudó a detener los comportamientos peligrosos, pero nunca había entendido de dónde venía la vergüenza hasta que vio esas palabras en la carpeta. Wendy se unió a nuestra mesa la semana siguiente y compartió su propia historia sin que se lo pidiéramos. El año pasado usó leggings sin falda durante su periodo porque la falda que tenía estaba en la lavandería. Pidió usar el baño durante el tercer periodo cuando sintió que comenzaba el calambre. Pero la señora Garza le negó la solicitud y le dijo que esperara hasta el almuerzo. Para el cuarto periodo, Wendy se había manchado la ropa, y cuando intentó salir de clase para solucionarlo, la señora Garza la interceptó en el pasillo. La mandaron a casa en un uniforme de la vergüenza y luego la suspendieron por 3 días por la violación al código de vestimenta y por salir de clase sin permiso. Las notas de suspensión enviadas a sus padres decían que deliberadamente violó el código de vestimenta durante una situación de higiene femenina, como si lo hubiera planeado todo. Mientras compartíamos historias durante las semanas siguientes, surgió un patrón que era peor que solo la aplicación estricta del código de vestimenta. La señora Garza apuntaba específicamente a las chicas que pasaban por la pubertad, a las chicas cuyos cuerpos estaban cambiando de maneras que no podían controlar. Iba tras las chicas de familias con pocos recursos que no podían permitirse reemplazar los uniformes cada vez que crecían. Señaló a las chicas que no encajaban en su estrecha idea de cómo debían verse y actuar las adolescentes. El incidente de la playera de fútbol de Mariana no se trataba de la playera en absoluto, sino de su cabello corto y su complexión atlética. El problema de la falda del uniforme de Kayla no se trataba del largo, sino de su cuerpo en desarrollo haciendo que la misma falda se viera diferente. Mi bomba de insulina se convirtió en un problema de código de vestimenta porque la señora Garza vio cualquier dispositivo médico como un desafío a su autoridad. La peor parte que descubrimos provino de mirar la línea de tiempo de la carpeta con más cuidado. La señora Garza había sido directora por 8 años en total, pero la carpeta de chicas problemáticas solo se remontaba a 3 años. Eso significaba que probablemente había docenas más de víctimas de antes de que ella comenzara a documentar todo. Chicas que se graduaron sin saber que otras pasaron por el mismo ataque. Chicas que pensaron que eran las únicas a las que la señora Garza señalaba. Chicas que se culparon a sí mismas por no ser lo suficientemente buenas, cuidadosas o pequeñas. Nunca sabríamos cuántas realmente hubo. 2 semanas después de que se formó nuestro grupo de almuerzo, Natalia programó una reunión con las 17 familias para discutir la estrategia legal. Nos reunimos en una sala de conferencias en su oficina en el centro un sábado por la mañana. Natalia explicó que podíamos perseguir violaciones de derechos civiles por discriminación sexual y discriminación por discapacidad en mi caso. También podíamos presentar demandas por lesiones personales. Mi emergencia médica sirvió como evidencia de lo peligrosas que se volvieron las políticas de la señora Garza cuando se llevaron a su extremo. La sala se llenó de padres haciendo preguntas sobre cronogramas, costos y lo que tendríamos que probar. Algunas familias querían llegar a un acuerdo rápidamente y seguir con sus vidas. Ya habían pasado por suficiente y no querían arrastrarlo por años de procedimientos legales. Otras familias querían un juicio público para exponer exactamente lo que pasó. Querían que las acciones de la señora Garza fueran documentadas en los registros judiciales donde futuros empleadores y escuelas las verían. Me senté entre mi mamá y los padres de Mariana, sintiéndome dividida sobre lo que quería. Una parte de mí quería justicia y responsabilidad y reconocimiento público de lo que la señora Garza nos hizo a todas.
Pero otra parte de mí solo quería olvidar que esto alguna vez sucedió, para poder concentrarme en las solicitudes universitarias y seguir adelante con mi vida. No sabía qué sentimiento era el correcto o si ambos podían ser verdad al mismo tiempo. La reunión terminó sin que se tomara ninguna decisión. Natalia dijo que teníamos tiempo para pensarlo y discutirlo con nuestras familias. 3 días después, llamó para decirnos que el fiscal de distrito, Roberto Beto Coleman, quería hablar sobre posibles cargos penales contra la señora Garza por peligro infantil y mala conducta oficial. Mi caso específicamente podría respaldar el procesamiento penal porque la señora Garza deliberadamente me impidió obtener atención médica mientras documentaba que las alarmas de mi bomba estaban sonando. Beto explicó en una llamada de seguimiento que probar la intención criminal era difícil, pero las propias notas de la señora Garza podrían demostrar desprecio voluntario por mi seguridad. Ella había escrito las horas en que sonaron mis alarmas, señaló que pedí ver a la enfermera, registró su decisión de mantenerme en su oficina de todos modos. Esa documentación podría probar que sabía que necesitaba ayuda médica y eligió negarla, pero yo tendría que testificar sobre el incidente en detalle. Tendría que sentarme en un tribunal y describir esos 20 minutos viendo cómo mi azúcar en sangre subía mientras la señora Garza escribía su informe de infracción. Comencé a tener ataques de pánico solo de pensarlo. Estaría en clase o en el almuerzo y de repente mi corazón comenzaría a acelerarse y no podría respirar. Mis manos temblarían y me sentiría mareada como si estuviera de vuelta en esa oficina otra vez. El consejero escolar Dinesh me contactó después de que mi tercer ataque de pánico me envió a la enfermería. Me enseñó ejercicios de respiración que a veces ayudaban cuando sentía que venía uno. 4 cuentas dentro, sostener por 4. 4 cuentas fuera, sostener por 4. Concentrarme en contar en lugar del recuerdo. Anclarme en el momento presente en lugar de ese trauma pasado. Los ejercicios funcionaban quizás la mitad del tiempo, pero la mitad era mejor que nada. Mamá llegó a casa la semana siguiente con la noticia de que había hablado con su supervisor sobre cambiarse a turnos de medio tiempo. Trabajará 3 días a la semana en lugar de 5, lo que significaba menos dinero pero más tiempo en casa conmigo. Me sentí culpable de inmediato porque sabía cuánto necesitábamos su ingreso para el alquiler, los víveres y mis suministros médicos. Me dijo que nada importaba más que asegurarse de que yo estuviera bien, pero pude ver la preocupación en su rostro cuando miraba nuestras cuentas. Comencé a buscar en línea trabajos de medio tiempo que pudiera manejar alrededor de la escuela y las citas médicas. Cualquier cosa para ayudar a cubrir el vacío que mi crisis médica creó. 2 días después del cambio de horario de mi mamá, Javier convocó otra reunión en la oficina del distrito para compartir lo que encontró el especialista de informática. Las 17 familias se reunieron de nuevo en esa misma sala de conferencias y esta vez Javier se veía aún más incómodo que antes. El especialista de informática había recuperado correos electrónicos eliminados de la computadora de la señora Garza que mostraban que había recibido quejas de al menos 8 padres diferentes y 4 maestros durante los últimos 2 años. Cada queja mencionaba aplicación discriminatoria o preocupaciones sobre ataque a estudiantes específicos. La señora Garza había respondido a cada uno con lenguaje despectivo sobre consentir y bajar los estándares. Un padre había escrito 3 correos electrónicos separados preguntando por qué su hija seguía recibiendo violaciones mientras los chicos usaban ropa idéntica sin consecuencias. La señora Garza respondió que el padre le estaba enseñando a su hija a culpar a otros en lugar de asumir la responsabilidad. Otro correo electrónico de un maestro cuestionaba por qué los estudiantes de familias de bajos ingresos parecían recibir más violaciones que otros. La señora Garza acusó a ese maestro de discriminación inversa y amenazó con presentar una queja ante el sindicato. El patrón era claro y documentado. Javier distribuyó copias de los correos electrónicos recuperados a todas las familias y observé los rostros de los padres ponerse rojos mientras leían las respuestas de la señora Garza. El papá de Mariana se puso de pie y preguntó por qué nadie en la administración había notado estas quejas acumulándose. Javier admitió que habían fallado en implementar la supervisión adecuada de las decisiones disciplinarias de los directores. Después de que Javier terminó de presentar los correos electrónicos, abrió el piso para preguntas y varios maestros que habían venido a la reunión se pusieron de pie para hablar. Una maestra admitió que había presenciado a la señora Garza midiendo la falda de una estudiante en el pasillo y haciendo comentarios sobre el cuerpo de la chica que hacían que todos se sintieran incómodos. No lo había reportado porque la señora Garza ya había transferido a otro maestro a una escuela diferente por cuestionar sus políticas. Ese maestro transferido había abogado por una estudiante que no podía permitirse nuevos uniformes después de un estirón y la señora Garza lo acusó de socavar la autoridad. El maestro fue reasignado a una escuela primaria al otro lado de la ciudad en un mes. Otra maestra describió ver a la señora Garza fotografiar estudiantes sin su consentimiento, y se le dijo que era con fines de documentación. Un tercer maestro mencionó que los miembros del personal aprendieron rápidamente a no cuestionar las decisiones de la señora Garza, si querían mantener sus asignaciones de aula y horario preferidos. La cultura del miedo se extendía más allá de solo los estudiantes. Javier se puso de pie después de que los maestros terminaron de hablar y dio una disculpa pública que se sintió a la vez necesaria e insuficiente. Reconoció que el consejo escolar había fallado en proporcionar la supervisión adecuada que podría haber detenido a la señora Garza años antes. Anunció nuevos cambios de política que requerían una revisión trimestral de los patrones disciplinarios para identificar posible discriminación.
Cualquier queja sobre un administrador ahora se reportaría automáticamente al superintendente y al presidente del consejo. Los maestros tendrían protección contra represalias si reportaban comportamientos preocupantes. La política sonaba bien, pero no podía dejar de pensar en cómo llegaban demasiado tarde para mí y otras 16 chicas. Una semana después de la reunión apareció el artículo de Elena en el periódico comunitario con el titular sobre el ataque sistemático en nuestra escuela preparatoria. No usó nuestros nombres, pero describió el contenido de la carpeta en detalle y explicó el patrón de aplicación que se centró en los cuerpos de las chicas mientras ignoraba la ropa de los chicos. Entrevistó a la doctora Salgado sobre la emergencia médica e incluyó citas del doctor del hospital sobre lo cerca que estuve de sufrir un daño permanente. El artículo detalló los correos electrónicos eliminados de la señora Garza y las admisiones de los maestros sobre la cultura del miedo. Elena escribió sobre cómo la aplicación de envío de fotos y los uniformes de la vergüenza pública crearon un ambiente donde las chicas aprendieron a hacerse pequeñas e invisibles. El artículo se extendió por nuestra comunidad rápidamente y generó un intenso debate. Cometí el error de leer la sección de comentarios en línea donde algunas personas defendían a la señora Garza como una educadora de principios, tratando de mantener los estándares en un mundo que se había vuelto demasiado permisivo. Argumentaron que los códigos de vestimenta existían por buenas razones y los estudiantes necesitaban aprender a seguir las reglas. Otros comentaristas expresaron indignación por el ataque documentado y pidieron cargos penales más allá de solo el despido. Los comentarios se volvieron más desagradables a medida que la gente discutía si la señora Garza era un monstruo o un chivo expiatorio. Dejé de leer después de que alguien sugirió que había fingido mi emergencia médica para llamar la atención. Mis solicitudes universitarias vencían en 3 semanas y no podía concentrarme en los ensayos en absoluto. Cada pregunta parecía diseñada para hacerme escribir sobre el incidente del código de vestimenta. Describe un desafío que has superado. Discute un momento que te definió. Explica cómo has demostrado resiliencia. ¿Cómo se suponía que iba a escribir sobre casi morir por una violación al código de vestimenta sin sonar como si estuviera explotando el trauma para obtener simpatía de admisión? Comencé y eliminé una docena de ensayos diferentes. Ninguno se sentía correcto. Escribir sobre eso se sentía como reducir la peor experiencia de mi vida a una estrategia de admisión universitaria. No escribir sobre eso se sentía como fingir que no sucedió y no importaba. La doctora Salgado llamó a mamá para ofrecerse a escribir una carta de recomendación para mis solicitudes. Quería centrarse en mi autodefensa médica y resiliencia en el manejo de una condición crónica bajo circunstancias imposibles. Enmarcó el incidente como evidencia de mi madurez y capacidad para manejar crisis, lo que me ayudó a verlo de manera diferente a solo un trauma que superar. Su carta vendría de alguien con serias credenciales médicas que presenció todo de primera mano. Esa perspectiva podría ayudar a los oficiales de admisión a comprender la situación sin que yo tuviera que explicarla yo misma. Las 17 de nosotras de la carpeta creamos un chat grupal para apoyarnos mutuamente a través del proceso legal y la recuperación. Kayla lo inició e invitó a todas, y en una hora todas nos habíamos unido. Compartimos recursos sobre terapia de trauma y consejos para manejar la ansiedad en la escuela. Raquel publicó ejercicios de respiración similares a los que me enseñó Dinesh. Wendy compartió información de contacto de un terapeuta que se especializaba en abuso institucional. Nos recordamos constantemente que lo que pasó no fue nuestra culpa, que no merecíamos el ataque, que sobrevivir nos hacía fuertes incluso cuando no nos sentíamos fuertes. El chat grupal se convirtió en un lugar donde podíamos hablar de las cosas difíciles sin explicar ni justificarnos. Natalia presentó la demanda civil 3 semanas después del despido de la señora Garza. La queja alegaba discriminación sexual y discriminación por discapacidad en mi caso específicamente. Describía cómo la señora Garza creó un ambiente educativo hostil que interfirió con nuestra capacidad para aprender. La presentación se hizo registro público de inmediato y Elena escribió un artículo de seguimiento con más detalles sobre las reclamaciones legales. La demanda nombraba tanto a la señora Garza personalmente como al distrito escolar por no detener su aplicación discriminatoria a pesar de las quejas documentadas. Leer el lenguaje legal hizo que todo se sintiera más real y más aterrador al mismo tiempo. 2 semanas después de que Natalia presentó la demanda, el abogado de la señora Garza celebró una conferencia de prensa fuera del juzgado. Vi el video en mi teléfono durante el almuerzo, sentada en nuestra mesa habitual con las otras chicas de la carpeta. El abogado estaba en un podio vistiendo un traje caro leyendo una declaración preparada sobre cómo la señora Garza era una educadora dedicada que pasó 30 años sirviendo a estudiantes y familias. Afirmó que las políticas de código de vestimenta fueron aprobadas por el consejo escolar y diseñadas para crear un ambiente de aprendizaje profesional. Cualquier daño que ocurrió fue lamentado profundamente pero completamente involuntario, dijo el abogado. Y la señora Garza esperaba limpiar su nombre a través del proceso legal. El abogado habló de mi emergencia médica como si fuera un desafortunado accidente, como si la señora Garza no hubiera bloqueado la puerta mientras mi azúcar en sangre alcanzaba los 510. Arrojé mi teléfono a través de la mesa y Kayla lo atrapó antes de que cayera al suelo. El enojo se sintió diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. Caliente, agudo e imposible de ignorar. La señora Garza pudo pararse detrás de abogados caros y equipos de relaciones públicas reescribiendo lo que pasó en algo que sonaba casi razonable si no hubieras estado allí. Pudo reclamar dedicación y buenas intenciones mientras yo seguía teniendo pesadillas sobre morir en su silla de oficina.
Raquel me apretó la mano debajo de la mesa, pero no dijo nada porque no había nada que decir que hiciera que la declaración fuera menos enfurecedora. Las palabras del abogado seguían reproduciéndose en mi cabeza toda la tarde. El lenguaje cuidadoso que borró las elecciones deliberadas de la señora Garza y convirtió a 17 voltioíctimas documentadas en un desafortunado malentendido. Esa noche no pude dormir. Así que me senté en mi escritorio actualizando sitios de noticias para leer comentarios de personas que creían la versión de la señora Garza, que pensaban que estábamos exagerando algo normal de la disciplina escolar. Algunos comentarios decían que los adolescentes siempre exageran y se hacen la víctima cuando enfrentan consecuencias por romper las reglas. Otros argumentaron que los códigos de vestimenta existían por buenas razones y los estudiantes necesitaban aprender a respetar la autoridad. Algunas personas incluso sugirieron que fingí la emergencia médica para llamar la atención o para salir de problemas, a pesar de los registros de la UCI y el testimonio de la doctora Salgado. Cerré mi laptop a las 2 a.m. y revisé mi azúcar en sangre 3 veces a pesar de que mi bomba estaba funcionando bien, incapaz de detener la ansiedad que venía de leer a extraños desestimar lo que casi me mata. Beto llamó a mamá a la mañana siguiente para programar una reunión en su oficina en el centro. Condujimos allí después de la escuela, estacionando en un garaje que cobraba $140 la hora, y tomamos un ascensor al 9º piso, donde la oficina del fiscal de distrito ocupaba la mitad del edificio. Beto nos recibió en el lobby, un hombre alto de unos 40 años con cabello canoso y lentes de montura metálica que nos dio la mano y nos condujo a una pequeña sala de conferencias. Extendió archivos sobre la mesa, registros médicos, documentos escolares y fotos de la señora Garza, construyendo su caso como si ensamblara piezas de un rompecabezas. Beto explicó que había decidido perseguir cargos penales por peligro infantil y mala conducta oficial basado en mi situación específica. El juicio sería difícil porque probar la intención criminal requería mostrar que la señora Garza sabía que estaba causando daño y lo hizo de todos modos, no solo que cometió un error. Pero la evidencia en mi caso era inusualmente fuerte, dijo Beto, porque la señora Garza había documentado todo ella misma. Su informe de infracción mostraba sellos de tiempo de cuando sonaron las alarmas de mi bomba, probando que las escuchó y continuó llenando papeleo en lugar de conseguirme ayuda médica. Las fotos que tomó mostraban mi bomba de insulina claramente visible, por lo que no podía alegar que no sabía que era un dispositivo médico. Sus correos electrónicos a otros padres llamando a mi emergencia falsa demostraron que entendía la gravedad y eligió desestimarla. Beto sacó una copia impresa de las notas de la señora Garza de ese día y pude ver su letra describiendo mi comportamiento desafiante y tácticas de manipulación mientras mi azúcar en sangre superaba los 450. Explicó que bloquear la puerta cuando intenté ir a la enfermera podría respaldar cargos de falsa prisión además de peligro. El caso no estaba garantizado, admitió Beto, porque los abogados defensores argumentarían que la señora Garza creía que estaba aplicando políticas escolares legítimas y no tenía la intención de causar daño médico. Pero a los jurados no les gustaba ver a niños casi morir porque un adulto se negaba a pedir ayuda, especialmente cuando ese adulto documentó todo. Mamá preguntó cuánto tiempo tomaría un juicio, y Beto dijo que probablemente 6 a 8 meses desde los cargos hasta el veredicto. Tal vez más si había retrasos. Yo tendría que testificar sobre lo que pasó en detalle y la defensa me contrainterrogaría tratando de encontrar agujeros en mi historia. Beto me miró directamente y preguntó si estaba preparada para ese tipo de escrutinio, para que mi emergencia médica fuera cuestionada y desarmada frente a extraños. Le dije que no sabía si estaba preparada, pero quería que la señora Garza enfrentara consecuencias reales más allá de solo perder su trabajo. Dejamos su oficina 1 hora después con papeleo sobre el caso penal y una fecha de corte programada para audiencias preliminares en 6 semanas. Natalia llamó la semana siguiente para programar mi declaración jurada para la demanda civil. Explicó que las declaraciones juradas eran como una práctica de testimonio, donde los abogados de la otra parte podían hacer preguntas bajo juramento, y todo lo que decía sería grabado y podría usarse en el juicio. Nos reunimos en su oficina 3 veces antes de la declaración jurada real para que pudiera prepararme para los tipos de preguntas que haría el abogado de la señora Garza. Natalia me hizo repasar todo el día desde que desperté esa mañana hasta que me dieron de alta de la UCI, una y otra vez, hasta que pude recitar la línea de tiempo sin echarme a llorar. Me advirtió que el abogado defensor intentaría hacerme parecer exagerada o sugerir que de alguna manera pude haber prevenido la emergencia. La clave era mantener la calma, responder solo lo que se preguntaba y no dejar que torcieran mis palabras en algo que no quería decir. La declaración jurada tuvo lugar en una sala de conferencias en un bufete de abogados en el centro con un reportero de la corte escribiendo todo y cámaras grabando desde 2 ángulos. La señora Garza se sentó frente a mí con su abogado y tuve que mirar su rostro por primera vez desde que bloqueó la puerta de su oficina mientras yo me estaba muriendo. Se veía mayor y cansada, vestida con un vestido conservador y sin maquillaje, claramente arreglada para parecer comprensiva. Su abogado comenzó con preguntas básicas sobre mi historial médico y manejo de la diabetes, estableciendo que había estado manejando mi condición con éxito durante años. Luego pasó a preguntas sobre ese día específico, pidiéndome que describiera cada detalle desde que noté por primera vez el mal funcionamiento de la bomba. Recorrí el encuentro del tubo doblado, mi aumento de azúcar en sangre, tratando de encontrar un lugar privado para cambiar el sitio de infusión.
El abogado preguntó por qué no fui a la enfermería inmediatamente y expliqué sobre la fila de infractoras del código de vestimenta y la necesidad de arreglar el problema de inmediato antes de que mi azúcar en sangre subiera, peligrosamente. Preguntó si le había dicho a la señora Garza que estaba teniendo una emergencia médica y dije que sí, múltiples veces, mientras la alarma de mi bomba estaba gritando. El abogado detuvo la grabación e hizo que el reportero de la corte leyera mi testimonio anterior sobre mis niveles de azúcar en sangre. Luego preguntó si estaba segura de que esos números eran precisos o si podría estar recordando mal debido al estrés de la situación. Natalia objetó de inmediato, señalando que mi monitor continuo de glucosa grabó todo automáticamente y el hospital tenía los datos. El abogado de la señora Garza pasó a preguntar por qué no hablé más enérgicamente o insistí más fuerte en que necesitaba ayuda. Lo miré fijamente y dije que le dije a la señora Garza que iba a entrar en cetoacidosis y necesitaba atención médica, y ella respondió amenazando con añadir cargos de agresión si intentaba irme. Sugirió que tal vez no había comunicado adecuadamente la gravedad, que quizás la señora Garza no entendía lo seria que era la situación. Natalia objetó de nuevo, diciendo que la pregunta asumía hechos que no estaban en evidencia, y me di cuenta de que esto era exactamente cómo sería testificar en el juicio. El abogado tomaría el peor momento de mi vida y lo desarmaría, sugiriendo que estaba siendo dramática o no me esforcé lo suficiente o de alguna manera me lo busqué. Hicimos un descanso para el almuerzo después de 3 horas y vomité en el baño, mis manos temblando tanto que apenas podía abrir la llave. Natalia me encontró allí y me ayudó a limpiarme, diciéndome que lo estaba haciendo genial y que casi terminábamos. La sesión de la tarde duró otras 2 horas cubriendo mi hospitalización y recuperación, y al final estaba tan agotada que apenas podía formar frases completas. Mamá me llevó a casa y dormí durante 14 horas seguidas, despertando con dolor de cabeza y la sensación de que me había atropellado un camión. La oferta de acuerdo del distrito escolar llegó 2 semanas después en un sobre grueso entregado a las 17 familias simultáneamente. Natalia llamó para explicarnos los términos antes de que lo abriéramos. El distrito ofrecía cubrir todos los costos de terapia relacionados con el ataque del código de vestimenta, compensar a las familias por el daño documentado, incluidas las facturas médicas y el estrés emocional, y comprometerse con reformas políticas específicas con supervisión de terceros. Las cantidades financieras variaban según las circunstancias individuales, siendo la oferta de mi familia una de las más altas debido a la hospitalización y la experiencia cercana a la muerte. Pero aceptar el acuerdo requería firmar un acuerdo de confidencialidad NDA sobre las cantidades exactas y algunos detalles de lo que pasó, aunque aún podíamos hablar en general sobre las políticas de código de vestimenta y su impacto. El NDA se sintió como el distrito tratando de ocultar lo que habían hecho, pagándonos para que nos calláramos sobre las peores partes. Pero el dinero era real y sustancial, suficiente para cubrir años de terapia y ayudar a mi mamá a reducir sus horas de trabajo sin estrés financiero. Natalia enfatizó que esta era una decisión personal que cada familia tenía que tomar basándose en sus propias circunstancias y prioridades, y que no había una respuesta correcta. Nuestro chat grupal explotó 1 hora después de que todos recibieran sus ofertas. Kayla publicó primero diciendo que su familia necesitaba desesperadamente el dinero, y no podía permitirse arrastrar un juicio por otro año. Sus padres ya habían gastado miles en terapia y su papá había faltado al trabajo para asistir a reuniones con abogados y administradores escolares. Wendy respondió que entendía la presión financiera, pero sentía que el NDA protegía al distrito de la rendición de cuentas total, dejándolos pagar para salir de las consecuencias sin admitir que lo que hicieron estaba mal. Raquel señaló que aceptar el acuerdo no significaba que la señora Garza evitara las consecuencias, ya que el caso penal era separado. Varios padres intervinieron con diferentes perspectivas. Algunos se centraron en el bienestar de su hija y en querer seguir adelante. Otros estaban enojados por los términos del NDA y sentían que el distrito estaba comprando silencio. Leí docenas de mensajes, entendiendo ambos lados y sintiéndome dividida sobre lo que debíamos hacer. El dinero cambiaría nuestras vidas de manera concreta. Pero firmar un NDA se sentía como aceptar proteger a la institución que permitió el abuso de la señora Garza durante años. Mamá y yo nos sentamos en la mesa de la cocina esa noche con los documentos de acuerdo extendidos entre nosotras, discutiendo cada ángulo durante horas. Ella preguntó qué quería hacer y dije que no sabía, que odiaba la idea de un NDA, pero también reconocía cuánto nos ayudaría el dinero. Mamá me recordó que los artículos de Elena ya habían creado conciencia pública, que los cambios de política estaban ocurriendo independientemente de nuestra decisión de acuerdo, y que las 5 familias que eligieran continuar el juicio mantendrían la presión sobre el distrito. Señaló que la seguridad financiera me daría libertad para concentrarme en la recuperación y la universidad sin preocuparme por los costos de la terapia o que ella se agotara trabajando. Pero también dijo que apoyaría lo que yo decidiera porque yo fui la que casi murió, y mi voz importaba más en esta elección. Hablamos de principios contra pragmatismo, de responsabilidad pública contra sanación privada, de si aceptar dinero significaba dejar al distrito salir impune. Llamé a Raquel alrededor de la medianoche necesitando escuchar a alguien más que estuviera tomando la misma decisión. Ella ya había decidido aceptar el acuerdo después de hablar con su terapeuta. Raquel dijo que los cambios de política y el periodismo de Elena ya crearon la conciencia pública que queríamos, y que el dinero del acuerdo pagaría el tratamiento para su trastorno alimenticio sin llevar a la quiebra a su familia.
Me recordó que ya habíamos cambiado las cosas al hablar, que otros estudiantes estaban más seguros ahora debido a lo que expusimos, y que cuidarnos a nosotras mismas no era lo mismo que dejar al distrito escapar de la responsabilidad. Su perspectiva me ayudó a ver el acuerdo de manera diferente. No como silencio, sino como asegurar recursos que necesitábamos para sanar mientras el caso penal y el juicio civil restante mantenían la presión. Le dije a mamá a la mañana siguiente que quería aceptar el acuerdo. El dinero cubriría mi terapia y le permitiría volver a trabajar a tiempo completo sin el estrés financiero que había definido nuestras vidas durante años. No era perfecto y el NDA todavía me molestaba. Pero Raquel tenía razón en que ya habíamos creado un cambio público, y esta decisión se trataba de cuidarnos a nosotras mismas ahora. 12 de las 17 familias aceptaron el acuerdo durante las siguientes 2 semanas. Natalia nos ayudó a finalizar los acuerdos, revisando cada cláusula y asegurándose de que entendiéramos exactamente lo que estábamos firmando. Las 5 familias que eligieron continuar el juicio tenían diferentes circunstancias, algunas con abogados trabajando pro bono, otras con recursos financieros para sostener una larga batalla legal. Todas priorizaban la responsabilidad pública sobre el dinero del acuerdo. Nuestro chat grupal cambió de debate a apoyo. Las que aceptamos el acuerdo alentábamos a las 5 familias que continuaban y les prometíamos ayudar en lo que pudiéramos. Kayla publicó que todas estábamos tomando las decisiones correctas para nuestras situaciones individuales y nadie debería sentirse culpable por su decisión. Natalia continuó representando a las 5 familias mientras ayudaba al resto a completar nuestro papeleo de acuerdo, navegando la extraña situación de ser tanto nuestra abogada como la de ellas con diferentes estrategias. Firmé los documentos finales en la oficina de Natalia 3 semanas después de recibir la oferta. Mi mano se acalambraba de escribir mi nombre tantas veces en diferentes páginas. El dinero del acuerdo llegaría en 60 días, depositado en una cuenta que mamá configuró específicamente para mi terapia y gastos médicos. Me sentí aliviada y culpable simultáneamente, contenta de tener recursos para sanar, pero consciente de que 5 familias seguían luchando la batalla de la que había elegido retirarme. Beto llamó unos días después de que firmé el acuerdo para explicar que el juicio penal contra la señora Garza seguía adelante independientemente de nuestras decisiones de acuerdo civil. Dijo que los casos penales pertenecían al Estado, no a las víctimas individuales, por lo que mi acuerdo no afectaba la acusación en absoluto. La oficina del fiscal de distrito estaba persiguiendo cargos basados en lo que hizo la señora Garza, no en si las víctimas querían continuar las demandas civiles. Yo todavía tendría que testificar en el juicio penal sobre la emergencia médica y la negativa de la señora Garza a ayudar. Beto explicó que esto era realmente una buena noticia porque significaba que la señora Garza enfrentaba consecuencias reales más allá de solo pagar dinero, que el Estado la estaba responsabilizando por poner en peligro a una niña independientemente de cualquier acuerdo. La audiencia preliminar estaba programada para 6 semanas, donde un juez decidiría si había suficiente evidencia para proceder a juicio. Beto se sintió confiado sobre la evidencia, pero me advirtió que los juicios penales tomaban tiempo y energía, que me contrainterrogarían de nuevo y tendría que revivir ese día frente a un jurado. Le dije que estaba lista para testificar, que la señora Garza necesitaba enfrentar consecuencias penales por lo que hizo. Dijo que se pondría en contacto a medida que se acercara la fecha de la audiencia y que me cuidara mientras tanto. Colgué sintiendo que el acuerdo había sido la elección correcta para las necesidades inmediatas de mi familia, mientras que el caso penal proporcionaría la responsabilidad pública que yo había querido. Ambas cosas podían ser verdad a la vez. Cuidarme a mí misma y buscar justicia. Y al final no tuve que elegir entre ellas. El juicio penal comenzó 6 semanas después, un martes por la mañana a finales de noviembre. Beto me recibió fuera del juzgado y me explicó lo que sucedería, recordándome que respondiera solo lo que se preguntaba y que me mantuviera tranquila sin importar lo que dijera el abogado defensor. Me senté en la silla de testigos con las manos cruzadas en mi regazo, tratando de no temblar mientras el fiscal me pedía que describiera lo que pasó ese día en el laboratorio de ciencias. Expliqué sobre el mal funcionamiento de mi bomba, mi azúcar en sangre subiendo más allá de 400, cómo necesitaba cambiar mi sitio de infusión inmediatamente o arriesgarme a entrar en coma. El abogado defensor se puso de pie cuando fue su turno y sugirió que pude haber pedido permiso primero, pude haber esperado hasta después de la escuela, pude haber hecho cualquier cosa además de levantarme la camisa frente a los miembros del consejo escolar. Beto me había preparado para esto, así que me mantuve en calma y expliqué que a 425 de azúcar en sangre tenía tal vez 1 hora antes de un daño orgánico grave, que esperar no era médicamente posible. Dije que intenté explicarle esto a la señora Garza, pero ella se negó a escuchar. El abogado preguntó por qué no me fui de su oficina y fui a la enfermera de todos modos, y describí cómo ella bloqueó físicamente la puerta y amenazó con añadir cargos de agresión si intentaba pasar. Preguntó si estaba exagerando la emergencia médica por simpatía y saqué mis registros hospitalarios en mi teléfono mostrando 3 días en la UCI con marcadores de estrés orgánico. El jurado se veía incómodo durante sus preguntas, pero mantuve la voz firme y me apegué a exactamente lo que sucedió sin añadir emoción ni drama. La doctora Salgado testificó al día siguiente como testigo experta sobre la cetoacidosis diabética y cómo el retraso en mi tratamiento pudo haberme matado. Explicó en términos claros que un azúcar en sangre de 510 significaba que mi sangre se estaba volviendo ácida, que mis órganos estaban comenzando a fallar,
que 30 minutos más podrían haber significado daño cerebral permanente o la muerte. Describió ver a la señora Garza tomar fotos de mí tratando de cambiar mi sitio de la bomba mientras mi monitor estaba alarmando, verla desestimar mi emergencia médica como manipulación, verla impedirme físicamente acceder a la atención. Su autoridad médica hizo que todo se sintiera más real de alguna manera. Escuchar a una doctora explicar que lo que me pasó no fue solo aterrador, sino realmente mortal. Observé a varios miembros del jurado inclinarse hacia adelante durante su testimonio, sus rostros mostrando horror cuando describió el proceso físico de la cetoacidosis y lo que mi cuerpo estaba experimentando durante esos 20 minutos en la oficina de la señora Garza. El abogado defensor intentó sugerir que la doctora Salgado estaba sesgada porque había estado involucrada en el despido de la señora Garza, pero ella explicó con calma que su opinión médica se basaba en evidencia objetiva y su experiencia tratando a cientos de pacientes diabéticos durante 20 años. El jurado salió a deliberar justo después del almuerzo y esperamos en una pequeña sala por el pasillo durante 6 horas mientras hablaban de todo. Beto dijo que 6 horas significaba que se lo estaban tomando en serio, que los veredictos rápidos generalmente significaban no culpables porque los fiscales tienen que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Mamá trajo sándwiches de la cafetería, pero no pude comer. Solo me senté allí revisando mi azúcar en sangre cada 30 minutos por costumbre y ansiedad. Finalmente, alrededor de las 7 p.m., el alguacil vino a buscarnos y regresamos a la sala del tribunal para escuchar el veredicto. El portavoz del jurado se puso de pie y dijo que encontraron a la señora Garza culpable de peligro infantil y mala conducta oficial, y sentí que mamá me agarró la mano tan fuerte que dolió. El juez programó la sentencia para 2 semanas después y cuando llegó ese día, le dio a la señora Garza 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y la remoción permanente de su licencia de enseñanza. Nunca volvería a trabajar en educación, nunca podría tener autoridad sobre estudiantes, nunca podría poner en peligro a otro niño de la manera en que me puso en peligro a mí. Sentada en la sala del tribunal escuchando la sentencia, sentí 2 cosas opuestas al mismo tiempo. Una parte de mí pensó que 2 años de libertad condicional parecían nada comparado con casi morir, comparado con 3 días inconsciente en una cama de hospital, comparado con las pesadillas que todavía tenía sobre estar atrapada en su oficina viendo cómo subía mi azúcar en sangre. Pero otra parte de mí se sintió satisfecha sabiendo que nunca más podría enseñar, que el Estado había dicho oficialmente que lo que hizo fue criminal, que su licencia se había ido para siempre, para que ningún futuro estudiante estuviera en peligro por ella. No fue una justicia perfecta, pero fue algo real, algo que importaba. Algo que decía que lo que me pasó fue serio y estaba mal y tuvo consecuencias. De vuelta en la escuela, Joaquín convocó una asamblea a principios de diciembre para anunciar la nueva política de código de vestimenta creada por el comité de estudiantes, padres y maestros que habían estado trabajando en ella durante meses. Se paró en el podio con una copia impresa y explicó que la nueva política se centraba en cosas básicas de seguridad, como zapatos cerrados en laboratorios de ciencias y nada que pudiera lastimar a alguien en la clase de educación física. Todo el lenguaje antiguo sobre distracción y mediciones específicas se había ido. Todas las reglas sobre el ancho de los hombros, el largo de la punta de los dedos, y si los leggings necesitaban faldas encima. La política decía que los estudiantes debían vestirse de una manera que les permitiera aprender cómodamente y de forma segura. Y eso era básicamente todo. Algunos estudiantes aplaudieron y otros se veían confundidos como si no pudieran creer que realmente se confiaba en que nos vistiéramos sin que alguien midiera nuestros cuerpos con una regla. La nueva política también decía que tomar fotos de estudiantes por razones de código de vestimenta estaba completamente prohibido, que ningún miembro del personal podía fotografiar el atuendo o el cuerpo de un estudiante para ningún propósito disciplinario. Si la ropa de alguien era realmente insegura, como sandalias en un laboratorio de química, podían pedir prestados zapatos o ropa de la escuela sin ninguna vergüenza o papeleo o avisos de violación. No más uniformes deportivos grises con violación al código de vestimenta impreso. No más humillación pública. No más suspensiones que fueran a las solicitudes universitarias. Joaquín explicó que el comité quería centrarse en la educación en lugar de vigilar los cuerpos, en la seguridad en lugar del control, en el respeto en lugar de la vergüenza. El último año continuó después de eso y lentamente comencé a sentirme más segura en la escuela, aunque todavía me ponía ansiosa alrededor de figuras de autoridad y tenía momentos de pánico durante cosas médicas. La terapia me ayudó a trabajar el miedo sin dejar que controlara toda mi vida. Me ayudó a separar lo que pasó de lo que podría pasar. Me ayudó a prepararme para la universidad y seguir adelante. Dejé de usar sudaderas holgadas todo el tiempo y comencé a vestirme normalmente de nuevo. Dejé de esconder mi bomba de insulina bajo capas de tela. Dejé de revisar los chats grupales para ver la ubicación de la señora Garza, aunque se había ido. El trauma no desapareció, pero se hizo más pequeño, se volvió más manejable, se convirtió en algo con lo que estaba lidiando en lugar de algo que definía cada minuto de cada día. Las cartas de aceptación universitaria comenzaron a llegar en marzo y entré a varias escuelas con buenos paquetes de ayuda financiera que cubrirían la mayor parte de mis costos. Aparentemente, la carta de recomendación de la doctora Salgado causó una fuerte impresión porque 2 escuelas mencionaron específicamente sus comentarios sobre mi autodefensa médica en sus notas de aceptación.
Elegí una universidad estatal a 3 horas de distancia con un fuerte programa de servicios para la discapacidad y buen apoyo para estudiantes con condiciones de salud continuas. Tenían una oficina completa dedicada a ayudar a estudiantes con diabetes, asma y otras cosas que necesitaban manejo diario, además de servicios de consejería y grupos de apoyo de pares. Se sintió como un lugar donde podría estar segura y aún ser independiente, donde tener un dispositivo médico no me haría diferente, sospechosa o atacada. Las 5 familias que habían continuado con su juicio civil en lugar de aceptar el acuerdo ganaron su caso en abril. Se ordenó al distrito escolar pagar una cantidad significativa de dinero por daños e implementar medidas de vigilancia adicionales para prevenir futuros abusos por parte de los administradores. Elena escribió un artículo final para el periódico comunitario documentando la línea de tiempo completa desde mi hospitalización hasta ambos juicios, pasando por los cambios de política y las medidas de responsabilidad y las reformas institucionales. Su artículo dejó claro que lo que pasó no fue solo una mala directora, sino un sistema que le permitió salirse con la suya durante años. Que el cambio real requería más que solo despedir a una persona. Nuestro grupo de 17 se mantuvo en contacto durante el resto del último año y hasta el verano, planeando seguir conectados mientras nos dirigíamos a la universidad, el trabajo o lo que viniera después. Creamos algo significativo a partir del trauma compartido. Nos apoyamos mutuamente a través de la recuperación y los procedimientos legales y la sanación. Nos aseguramos de que lo que nos pasó condujera a un cambio real que protegería a futuros estudiantes. El chat grupal se mantuvo activo con personas compartiendo sus planes, miedos y esperanzas, revisando cuando alguien tenía un mal día, celebrando victorias como aceptaciones universitarias o avances en la terapia, o simplemente superando una semana sin pesadillas. Ya no éramos solo víctimas. Éramos personas que habíamos sobrevivido a algo terrible juntas y usamos esa experiencia para hacer las cosas mejor. El día de la graduación llegó en junio y mamá se tomó el día libre para estar allí, sentada en las gradas con su cámara lista. Llevé mi toga y birrete sobre un vestido de verano con mi bomba de insulina enganchada a mi cintura, visible para cualquiera que mirara. Cuando llamaron mi nombre, me levanté y pensé en sentarme en la oficina de la señora Garza viendo cómo mi azúcar en sangre subía más allá de 500, en despertar en la UCI con tubos en mis brazos, en lo cerca que estuve de no llegar a este momento. Caminé por el escenario y estreché la mano de Joaquín y acepté mi diploma. Y mi mamá estaba llorando en la audiencia, pero esta vez eran lágrimas buenas. El verano pasó rápidamente con la preparación universitaria y diciendo adiós a las amigas del chat grupal que se dirigían a diferentes escuelas, prometiendo seguir en contacto y revisarnos mutuamente. Comencé la universidad en agosto en la escuela estatal a 3 horas de distancia, mudándome a los dormitorios con mis suministros médicos y mi bomba de insulina enganchada abiertamente a mis jeans, no más sudaderas holgadas escondiendo mi dispositivo, no más revisar los chats grupales para ver la ubicación de los administradores, no más miedo de que mantenerme viva me castigara. Otros estudiantes preguntaban por mi bomba a veces y lo explicaba simplemente, sin vergüenza ni ansiedad, solo hechos sobre el manejo de la diabetes. La pesadilla del código de vestimenta me enseñó algo importante que llevé adelante a este nuevo capítulo. Sobrevivir lo que pasó no fue suficiente por sí solo. Alzar la voz cuando algo está mal, demandar un mejor trato, hacer ruido hasta que la gente escuche. Así es como nos protegemos a nosotras mismas y a todos los que vienen después de nosotras. Ya no iba a quedarme callada sobre las cosas que importaban. No iba a hacerme pequeña para evitar problemas. No iba a dejar que el miedo me impidiera ocupar espacio y pedir lo que necesitaba para mantenerme sana y salva.